Amén. Gloria al Señor. Una mujer llamada Florence Chadwick se propuso nadar desde la isla de Catalina hacia la costa de California en el año 1952 y así intentar un récord cubriendo esa distancia. Cuando estaba nadando se encontró con una fuerte neblina enfrente de su camino que empezó a obstaculizarle. Cegada por esta neblina, empezó a desorientarse, empezó a desfallecer, desalentarse, para luego tomar la decisión de renunciar. Cuando ella tomó esta decisión de no continuar con su cometido, los oficiales, los jueces le informaron la verdad. En el momento en que ella decidió renunciar, que apareció la neblina y renunciar, se encontraba a 300 metros de su meta. Al conocer la verdad, Florence respondió con estas palabras: lo único que podía ver era el desánimo. Era el desánimo. Esa neblina, esa visión nublada, diríamos de una forma así, le mantuvo lejos de la victoria. ¿Cómo usted ve sus desafíos? ¿Cómo usted enfrenta a sus gigantes en su vida? Como el gigante del que hoy nos vamos a referir, el campeón Goliat, que casi medía 3 metros de altura. ¿Cómo ves a ese gigante? ¿Te atemoriza? ¿Lo ves como un obstáculo inalcanzable, insuperable? ¿O lo ves como una oportunidad para glorificar al Señor, para exaltarlo, defender su reputación y que su poder se manifieste? No podemos desaparecer los Goliaths en nuestras vidas. A veces son necesarios para nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Mas, sin embargo, sí podemos tomar nosotros la decisión de cómo los vamos a ver a estos gigantes en nuestras vidas. Ojalá que aprendamos la lección que nos brinda David, el gran David, en la historia que vamos a estudiar y vamos a compartir hoy, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. En respeto a la palabra del Señor, les pediría que se pongan de pie para leerla en estos momentos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: David mata a Goliat. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra ¿quiénes? Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campeón del campamento de los filisteos un paladín, en otra versión dice un campeón, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde? Y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 3 metros. Imagínenselo, 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Verso 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asa de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros ¿a quién? A un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, y dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron. ¿Y qué tuvieron? Gran miedo. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra bendita. Padre, así como usaste la Biblia, la palabra en mi vida y no volvió vacía, anhelo, oro y pido que no vuelva vacía tu palabra en aquellos que desean escucharla y obedecerla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento.
Un Goliat en tu vida puede ser una adicción, un hábito. Un Goliat puede ser una actitud, un despido, el carácter, problemas financieros, temores, el futuro, temor al futuro, temor al fracaso, problemas matrimoniales, una enfermedad. Cuando estudiaba este pasaje me preguntaba a mí mismo, ¿cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis Goliats, mis gigantes? Creo que encontré uno, mis temores. Temores de que mis hijas les pase algo, se enfermen, igual mi esposa. Son temores, los confieso. Estoy aprendiendo a bregar con ellos, como a través del estudio de la palabra y también cuidando lo que pienso, porque la batalla está aquí en nuestras mentes. ¿Cuál es su Goliat en su vida? Puede que no sean los temores, puede que sea un Goliat financiero, un Goliat matrimonial, un Goliat relacional. No lo sé, no tengo que saberlo. Usted los conoce y Dios también los conoce. ¿Sabe qué va a ser la diferencia en su vida y en la mía? La manera en que miramos al gigante, la manera como lo miramos. Hay dos formas de ver a nuestros gigantes, y más que dos, y tenemos que decidir cuál de las dos va a ser la manera como los vamos a enfrentar. Déjeme decirle que en realidad a veces estamos en una y a veces estamos en otra. Nos pasa a todos. Pero sí es verdad que hay dos maneras, dos puntos de vista para ver al gigante, y quiero que los escriban. La primera es con los ojos de la desconfianza, con los ojos de la desconfianza. ¿Cómo es esta visión? Esta visión es limitada. ¿Por qué? Porque la desconfianza lo único que trae es temor, y al final lo que va a suceder es que el gigante va a controlarte, te va a dominar. Vas a ser presa de tu gigante en tu vida. Es importante que entendamos que esta forma de ver al gigante, a lo único que nos va a conducir es al temor y a la desconfianza. Un caballero, un hombre, Andrew Robinson, dijo estas palabras: en cualquier situación lo que somos está determinado por la manera como vemos. Lo que vemos determina lo que haces. Lo que vemos determina lo que haces. Si miramos con los ojos de la desconfianza, terminaremos siendo presas de ese gigante en nuestras vidas. Es una visión limitada que traerá temor. En la Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así en la nueva versión latinoamericana de los hispanos. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, no por apariencias. Una manera de ver las cosas en un ámbito físico, lo que está frente a nuestros ojos. Y el miedo viene cuando tratamos de vivir por vista y no por fe. La desconfianza es la antítesis, lo opuesto de la fe. Esta manera de vivir, hermanos, esta manera de llevar nuestras vidas, lo único que va a traernos es conflicto, desesperación, estrés, depresión. ¿Por qué? Porque lo espiritual no está envuelto. En otras palabras, solo estamos en un plano natural. Vemos los obstáculos como gigantes invencibles debido a su imponente carácter físico y los comparamos con nosotros y llegamos a la conclusión que no podemos con ellos. Sí, aunque me digas no, es verdad. Y lo he pasado y lo he vivido y me ha agobiado porque los he visto enormes en mi vida. Pueden ser gigantes internos o externos, pero están allí. Dice la palabra del Señor en el verso 24 y 25 de 1 Samuel capítulo 17 lo siguiente, dice así: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, todos los que ponían su mirada con esa manera de ver, de ese punto de vista humano, carnal, ¿verdad? Con sus ojos físicos, dice la Biblia, terminaban huyendo de su presencia y tenían gran temor. Inclusive decían como una pregunta: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Habéis visto? Estaban viéndolo con los ojos de la desconfianza. Estaban viendo la apariencia exterior. Eso lo mismo pasó cuando los espías fueron a reconocer la tierra, y eso es lo que sucedió. Ellos miraron con sus ojos físicos y se llenaron de desconfianza y de temor en sus vidas. Ellos se veían como saltamontes a los ojos de algunos que vivían allí. ¿Por qué? Por la manera como los estaban viendo. La desconfianza, hermanos, no solamente queda con nosotros, es contagiosa. Diga contagiosa. La desconfianza se pasa.
se transmite. Tú puedes ser un agente que vas a influir en otros y vas a sembrar desconfianza en los demás. Si no, fíjate en esta historia lo que pasó cuando David al final llega hasta donde Saúl y tienen una entrevista antes de la pelea contra Goliat. Y mira lo que le dice Saúl en el verso 33 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás. La desconfianza, no podrás. Y esto mismo muchas veces lo has escuchado tú, lo he escuchado yo, no podrán. ¿Cómo una iglesia tan pequeña va a pensar en grande, va a pensar en ir hasta el otro lado del mundo? No pueden, no tienen los recursos, o no, son muy inmaduros, no, son muy jóvenes, no. ¿Sabes quién está detrás de todos estos no? El enemigo, que quiere convencernos que los gigantes allá afuera son más grandes que nosotros, o en final de cuentas es más grande que Dios. Es una respuesta típica: no se puede, no podrás. Vives con una persona o compartes con una persona que te está diciendo no podrás, no puedes, ni lo sueñes, ni lo imagines. Es la desconfianza. Pero la desconfianza trató de imponerse en el corazón de David desde antes, cuando su hermano en el versículo 28 lo encuentra y lo recrimina y le llama la atención de por qué estaba allí, juzgando las intenciones de por qué había él llegado cuando realmente estaba allí, porque su padre Isaí lo había enviado para compartir algunas cosas con sus hermanos. La desconfianza es contagiosa y es mortífera, porque logra causar estragos en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero echemos un vistazo de cómo Goliat vio a su gigante. Definitivamente otro punto de vista. David lo hizo de manera diferente. ¿Cómo vio al gigante? Con los ojos de la fe. Escríbalo, con los ojos de la fe. Es decir, David lo miró desde el punto de vista de Dios. Mira, escucha, cuando tú miras desde el punto de vista de Dios las cosas, estas se achican de tamaño. Tu problema se achica de tamaño. Dejas de alimentar tu problema para empezar a alimentar tu fe y creer más en Dios y poner tu mirada en el Señor. Se achican los problemas, se agrandan a medida que nos alejamos de la fe. Se achican a medida que nos acercamos a la fe y a la confianza en nuestro Dios. ¿Cómo estás con tu gigante financiero, matrimonial, emocional o esa enfermedad? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Con qué visión? ¿De qué manera? Hebreos capítulo 11, versículo 11, nos habla de la fe, nos habla de la confianza. Mire, la visión de la fe es la visión ilimitada de la confianza que trae coraje a tu vida y nos permite dominar por completo al gigante, al enemigo. Eso es lo que hace la fe en tu vida. No eres un perdedor, eres ganador. La Biblia declara que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Para qué? Para caminar de victoria en victoria, para vencer el pecado en nuestras vidas y para hacer la voluntad de Dios en cada uno de nuestras decisiones. Para eso, para no ser derrotados, sino ser ganadores. ¿Cuántos quieren ser ganadores? Levante su mano. ¿Cuántos quieren tener más fe? Levante su mano. ¿Cuántos quieren levantarse más positivos de la cama? Levante su mano. Yo lo sé, yo también. Pero hay que trabajarlo. No es de la noche a la mañana. Y luego lo vamos a ver en el caso de la vida de David. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión en la traducción en lenguaje actual lo pone de esta manera. Dice que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. Un autor muy conocido lo pone en estas palabras: la fe es esperar siempre lo mejor. ¿Puede recordar esa frase? La fe, repítalo conmigo, la fe es siempre esperar lo mejor. ¿Cómo se siente cuando escucha eso? La fe es siempre esperar lo mejor. Y siempre hemos dicho que el cristiano tiene que vivir la vida de esta manera. Lo mejor siempre está por venir. ¿Cuántos dicen amén?
Pero es que, pastor, usted no sabe los problemas que estoy teniendo en mi matrimonio. No me diga eso, no me cuente cuentos. Déjame decirte, no te estoy contando cuentos, te estoy diciendo lo que la Biblia enseña. El Hijo de Dios siempre tiene que tener una mentalidad y un pensamiento que en el Señor siempre lo mejor está por venir. Siempre, en Cristo lo mejor siempre está por venir. Ahora usted dirá, ya el pastor está empezando a predicar esos sermones tipo, ¿verdad? Positivos, ¿verdad? Una mentalidad positiva, es ser optimista, es ser muy positivo. No te estoy hablando del pensamiento positivo. El pensamiento positivo es bueno, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Si usted es negativo en su manera de pensar, va a ser una persona negativa. Si usted se rodea de personas negativas, va a ser bien difícil que usted se mantenga siendo positivo. Se va a influenciar. Ni le voy a pedir que lo pruebe, porque no quiero que se pongan negativos. A mí me gusta rodearme de personas positivas, no negativas, porque a la larga van a influir en mi espíritu. El pensamiento positivo, ¿verdad? No es la fe que estoy hablando. Es bueno, hermanos, pero, ¿verdad? No es lo que estoy tratando de decir. Yo te puedo decir, ten el pensamiento positivo que tú quieras, ponte un pijama, ¿verdad? Y sal afuera y cuando llueve y con ese pensamiento pretendas no mojarte y no enfermarte. Estoy diciendo una mentira. No estoy hablando del pensamiento positivo. ¿Sabe de qué estoy hablando? Estoy hablando de algo más importante. La fe es la convicción, es la certeza de que Dios está en control de mi futuro y que Él planea lo que es mejor para mi vida de acuerdo a su voluntad, porque me ama y quiere ver a Cristo siendo reflejado a través de mí. Y por ese motivo tengo la confianza y la certeza que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios es soberano. Y si camino en su voluntad y busco agradarle, las cosas serán para bien, para los que amamos a Dios. Es decir, que reflejaremos el carácter del Señor y por consecuencia Dios se va a glorificar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede esperar lo mejor. El cristiano tiene que esperar lo mejor siempre. Diga siempre. ¿O qué quiere? Esperar lo peor. En Dios siempre hay esperanza. En Dios, si ponemos nuestra fe en Él, siempre podemos esperar lo mejor. Es que, pastor, mi mundo está horrible. En este momento mis finanzas están por el piso, pastor. Bueno, habría que pensar por qué están en el piso. Hay muchas razones. Lo que sí te digo es que si tú haces lo que Dios te dice que hagas y si tú caminas en obediencia a su voluntad, le vas a dejar los resultados a Él. Él verá lo que hará. Pero tenlo por seguro, el Dios que sostiene esta tierra, el Dios que resolvió el problema de la perdición de nuestras almas, el Dios que hace posible que tú y yo estemos aquí, sabrá qué hacer con nuestro futuro. Lo que quiere es obediencia y confianza absoluta en Él. Cuando David encontró al Goliat, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en Dios, en el Señor, que el Señor lo libraría. Mira el verso 47. Verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová, dice, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Qué poderoso pasaje bíblico. Memorízalo. Úsalo cada vez que tengas que enfrentarte a esos gigantes en tu vida que tratan de destruirte. David era una persona igual a ti, no era un extraterrestre, era un hombre normal, real como tú. ¿Cuál fue la diferencia en él? Él dijo lo siguiente, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. No se trata de los recursos humanos, dice, porque de Jehová es que la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Tú podrás estar tranquilo sabiendo que Dios pelea por ti. Pelea por ti. Oye, listen to me. Dios pelea por mí. Wow. ¿Cómo no eso no te va a alentar en tu vida? ¿Cómo no te va a animar? Él pelea por ti y Él peleará por David. En esta historia Dios peleó por David. Quiero llamar tu atención a la primera parte del versículo 47. No sé si te has percatado. Dice,
en el versículo 47 del 1 de Samuel 17, dice, y sabrá toda esta congregación. ¿Qué sabrá? Sabrá toda esta congregación. O sea, todo el mundo lo sabrá. Cada victoria que tú tengas en tu vida le va a dar gloria y honra al Señor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Aquí lo que está en juego, hermanos, es la reputación de Dios. David estaba claro que su reputación no estaba en juego. La que estaba en juego es la reputación de Dios. Mira, cuando tú eres derrotado por ese gigante, cuando tú eres vencido, estamos insinuando que Dios no pudo contra ese gigante y Dios puede contra todo gigante, porque realmente no hay gigantes. El único gigante es nuestro Dios. Está en juego la reputación de Dios, hermano, antes que te vuelvas a desanimar, antes que vuelvas a atemorizarte, por favor, recuerda que está en juego la reputación de tu Dios, porque la manera como tú y yo respondamos va a hablar mucho de en quién hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Dios. ¿Por qué David tenía tanta seguridad? Porque él conocía la ley. Y él sabía que era Dios quien daba la victoria, que peleaba y daba la victoria. Vaya conmigo al Salmo 33. De repente lo has leído, pero tenemos que volverlo a leer. Porque este salmo es impresionante y está de la mano, y quiero que lo apuntes en tu bosquejo atrás del programa, porque no quiero que lo olvides. Dice el Salmo 33, versículo 16. Dice así: el rey no se salva por la multitud del ejército. Escucha, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es ¿qué? El caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre quienes, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿A quienes tiene Dios sus ojos puestos? A aquellos que caminan en el qué, en el temor de Jehová. Hello. La promesa está en aquellos que caminan. ¿En qué? ¿En qué? En el temor de Jehová. Pero si tu vida es una vida que no se preocupa en caminar en el temor de Dios, es decir, ¿qué es el temor de Dios? El respeto y la conciencia de que Dios vive, que Dios está presente, que ve lo que yo hago, que escucha lo que yo digo, que ve mis actitudes, que ve mis decisiones, que ve cómo le pongo en mi vida en primer lugar. Aquel, dice la Biblia, le pondré mis ojos sobre encima y no temerá, y lo librará sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Mire el verso 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Quién es? Dios. Por tanto, verso 21, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. ¿Cómo se salva el rey? El rey se salva por Dios. El rey se salva por los recursos de Dios. No por el caballo, no por el ejército que tenga, sino por el Dios todopoderoso de Israel. Saúl debía recordar esto, pero no lo estaba recordando. El pueblo, los israelitas, los soldados y las israelitas debían recordarlo, pero no lo estaban recordando. Mira, escúchame por favor, presta atención. No necesitas, encontré esta frase que yo quiero compartirla. No necesitas cambiar tus problemas, escúchame. No necesitas cambiar tus problemas, sino tus perspectivas. Es decir, la manera como tú los ves, ahí está la diferencia. O lo ves con los ojos de la desconfianza, o lo ves con los ojos de la fe. Lo ves con los ojos humanos, o lo ves desde el punto de vista de Dios. Tenlo por seguro, que ese gigante se va a achicar. Ese problema se va a reducir. Para David, Goliat dejó de ser gigante, empezó a ser un enano, porque no lo estaba comparando con él ni con sus fuerzas, sino lo estaba comparando con el Todopoderoso de Israel. Y es lo que muchas veces yo no hago. Cuando veo mis problemas, los comparo conmigo, con mi capacidad.
Y que digo, no puedo, y no puedes ir, y sigue, no puedo, es que tú no vas a poder, chico, le digo yo a mí mismo. El que puede es el Señor. Él es el que ganará la batalla. Y cuando uno empieza a verlo de esa manera, desde ese punto de vista, deja de poner sus ojos de la desconfianza para empezar a ponerlo los ojos de la fe, desde el punto de vista de Dios. Y es ahí donde empezamos a esperar lo mejor. Ahora yo te voy a dar 3 razones por qué es importante confiar en Dios. Quiero que lo apuntes. 3 razones por qué es importante confiar en Dios. La primera de ellas se encuentra en el verso 46 del Samuel capítulo 17. Yo creo que usted lo lea. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo. Dice así: en el día de hoy el Señor te va a entregar y te voy a vencer y toda la tierra va a saber que hay un Dios. David le dijo esto al gigantón Goliat. La primera razón por la cual debemos de confiar en Dios es porque confiar en Dios honra a Dios. Lo honramos a Dios. ¿Escuchaste? Honras a Dios cuando pones tu confianza en Él. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan, yo todavía me acuerdo cuando teníamos nuestras discusiones de niños con mis compañeritos de clase. Y yo que le decía a ellos, mi papá puede más que tu papá. No, mi papá es más fuerte que tu papá. No, es que mi papá, sí, pero mi papá es más fuerte que tu papá. Y si un padre escucha eso, yo, oye, qué bueno está eso. ¿Verdad? ¿Cómo se siente un padre? Imagínate cómo se siente Dios cuando tú dices, Dios podrá con esto. Mi Dios hará un camino para mí. Mi Dios hará una senda para mi vida y me sacará de esto, me sacará del pozo cenagoso de la desesperación, porque he puesto mi confianza en Él y Él no me va a defraudar, me ayudará. ¿Qué es lo que tienes que hacer luego? Seguir su dirección, seguir su instrucción, porque déjame decirte que el que se cayó en el hueco muchas veces fuiste tú por tus decisiones, pero fiel es Dios y misericordioso para sacarte de ahí. ¿Cuántos dicen al Señor, te alabo, Padre? Gloria al Señor. Honra al Señor, honra a Dios, el que puedas confiar en Él, reconocerlo y decir, en Dios siempre vendrá lo mejor en mi vida. William Carey, un misionero que cambió el mundo en sus días por causa de su fe, tenía una frase que realmente gobernaba su vida y la ponía en práctica. Acostumbraba a decir, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. ¿Lo recordará? Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Lo que va a detonar, lo que va a hacer la diferencia es la fe que tú tengas. La fe es el camino. Mira, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que todo es la fe y la confianza y la obediencia en Dios. En el Señor, dice la Biblia, haremos proezas. El problema no está en Dios, el problema está en su iglesia que no cree. Es una iglesia que no confía, es una iglesia que no se aferra al poder de Dios y dobla rodillas y le dice, Señor, en tu nombre se harán milagros. Pero no, somos desconfiados, quejosos, negativos. Siempre estamos mirando el problema como aquel niño bien negativo que le dice a su padre cuando ve un vaso que está lleno por la mitad. Dice, papá, al vaso le falta la mitad de agua. Siempre negativo. Siempre estamos buscando los problemas. Siempre tiene una visión negativa. Cuando el vaso tiene mitad de agua, pues, eso es bueno que tenga mitad de agua. Al menos tiene agua. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene lo que ni la Apple tiene, la iglesia tiene, ni lo que Bill Gates tiene. La iglesia cuenta con el poder de Dios, la iglesia cuenta con el Espíritu Santo de Dios, la iglesia cuenta con un poder sobrenatural que levantó a Cristo de la tumba. ¿Por qué vivir como derrotados cuando podemos vivir como conquistadores? No lo entiendo. Muchas veces no lo entiendo en mi vida. Quizás hay razones, no lo sé. Pero estamos llamados a ser más que vencedores. Dile a la persona que está a tu lado, estás llamada a ser más que vencedor en Cristo Jesús. No pierdas esta oportunidad. Díceselo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se enojó? No, ¿verdad? ¿Ya ves? Le va a ayudar, le va a ayudar. Pero no le grites, pues. Hazlo con amor. Amén.
¿Por qué es importante confiar en Dios? Honro al Señor. Número 2, confiar en Dios aumenta mi habilidad en mi vida. Esto es una verdad. Aumenta mi habilidad en mi vida. Incrementa mi fuerza y mi habilidad como lo hizo con David el Señor. David tenía la fuerza de lanzar una piedra con su honda y lo hizo. Usted puede leer, ya algunos conocen la historia. Cargó 5 piedras su honda, que era lo que él era diestro, con lo que él siempre hacía sus enfrentaciones con el oso, con el león y todo lo demás. Y dice la Biblia que Dios le aumentó su habilidad, su capacidad porque abrió una puerta, una ventana de la fe, y Dios lo abasteció, le ayudó, lo proveyó de valor, y él lanzó esa piedra, y dice la Biblia que esa piedra cayó en la frente de ese hombre grandulón. Y la Biblia dice que ese hombre cayó derrotado. Yo ya les he predicado: pastor, ¿dónde está? Ya se lo he dicho, hace poquito lo dije. ¿Dónde está la mano de Dios aquí? Ahí está, en el verso 49. Ahí está la mano de Dios. Dice ahí: y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cayó sobre su rostro en tierra. Oye, ahí está. Si yo te tiro una piedra, tú vas a caer para atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este hombre cayó hacia adelante. Cayó hacia adelante. ¿Quién lo empujó? Dios. ¿Quién hizo el trabajo? El Señor, para derrotarlo. Amén. No, usted dirá, pero pastor, David no era muy confiado, que digamos. No, si andaba con 5 piedritas, porque quizás la primera le iba a fallar, entonces cogería la segunda. No tenía tanta confianza. No corras. La Biblia dice que Goliat tenía 4 hermanos. Y dice, si derribo al primero y si me sale el otro grandulón, venga, el otro cae. Y si viene el otro hermano, venga también, le cae uno y cae también. Ahí estaba esa fe grande de David, confiando en su Señor. Amén. Así que confiar en Dios es importante porque honro al Señor, aumento mi habilidad en la vida y por último, animo a otros. Importante, animo a otros con mi fe. Esto hace la diferencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Tú te pones a pensar que estos hombres, estos israelitas, el ejército israelita, estaban desanimados. Vamos a hablar un poquito más de ellos y por qué estaban así. Pero el asunto es que vieron al gigante y ellos se atemorizaron, sabiendo que Dios les había dado muchas victorias. Pero ahora estaban llenos de pánico y de temor y estaban fijados sus ojos en Él y no poniendo sus ojos en el Señor. Y mira, cuando David lo derrota, el pueblo, dice la Biblia, cobra valor y empieza a perseguir a los filisteos y los derrota. El poder de un solo hombre, la fe de uno, pudo contagiar al resto y los animó a todos, que estaban totalmente desanimados, porque todos presenciaron y todos vieron cómo el gigantón cayó al piso. Tus victorias alientan a los otros. Tus victorias, cuéntalas, compártelas, no las guardes, porque hay otros que la necesitan escuchar. Hay quienes están en medio nuestro que están perdiendo la fe, que están sintiendo que no pueden seguir, pero tú sabes que Dios es fiel, tú sabes que Dios está obrando en tu vida. Compártelo, sé un agente de animar a otros, no de desalentar a otros. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Tenemos que unirnos y orar y animarnos unos a otros, porque al final de cuentas que lo que está en juego es la reputación de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la de ganar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la de ganar, indudablemente que sí. Ahora tú dirás, pastor, ¿cómo puedo esperar lo mejor? Es que usted no sabe por lo que estoy pasando. No lo sé, no lo sé. Otros quizás puedan decirme, ¿cómo puedo esperar lo mejor? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? No sabe los problemas en los que estoy ahora enfrentando, no sabe los problemas económicos. Usted no se imagina los problemas matrimoniales. Y usted es pastor, pues, como si creen que el pastor no tiene problemas.
Pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Hay un Goliat financiero en mi vida que está acabando con mi salud. Hay un Goliat matrimonial, un problema que tengo. Hay un Goliat relacional, no tengo dificultad en relacionarme. Tengo un problema con alguien, no lo puedo resolver. ¿Cuál es el Goliat en tu vida? Quizás estás enfrentándote con algunos asuntos actuales de tu vida. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo esperar lo mejor cuando todo parece ir mal ahora mismo? Déjame decirte algo. David se enfrentó con situaciones muy difíciles, pero hizo 4 cosas que yo creo que bien podemos hacerlas nosotros. ¿Cómo las sé? Por los salmos. David fue un salmista. Y en los salmos él expresó sus emociones, él expresó sus vivencias. Hay gente que me ha dicho, pastor, tengo que decirle al Señor, ¿puedo preguntarle por qué? ¿Puedo quejarme? ¿Puedo ser honesto con Él? Y yo le digo, claro que sí. Prefiero 1000 veces que mi hija venga y se queja y abra su corazón que finja que tiene un problema. Dios quiere tener hijos honestos, sinceros. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya conoce nuestros problemas. Inclusive sabe los pensamientos. Mira, Él sabe lo que estás pensando en este momento, pues. Ya Él sabe lo que estás pensando de mí. Sorry to you. Pero Él ya lo sabe. Él sabe todo. No tiene sentido guardarnos nuestros problemas. Habla con el Señor. Derrama tu corazón. ¿Sabes que te doy un buen consejo? Camina con personas de oración. Las personas que oran, derraman su corazón al Señor. Le cuentan todo al Señor. No fingen. No hacen el espectáculo ni el show. Ni están preocupados que les escuchen frases bonitas. No, literalmente derraman su corazón al Señor. Me gusta escuchar esas oraciones. Me enseñan a orar. Porque mi Padre es un Padre celestial que quiere mi honestidad, no mi fingimiento. Él quiere que yo hable con Él. Y eso es lo que son los salmos. Así que quiero llevarte a unos cuantos salmos para terminar, porque yo sé que tú quieres ser una persona más positiva, ¿verdad? Algunos han nacido y han venido a este mundo con un poco de negatividad. Pasa, son muy negativos. Siempre están viendo el vaso incompleto, lo que falta, no lo que hay, sino lo que falta. Algunos. Y dicen, yo quiero aprender a ser mejor. Quiero siempre levantarme y aprender a esperar lo mejor. Yo quiero brincar de mi cama y decir, este es el día que ha hecho el Señor. Lo deseo. No, ay, otro día más. Ay, no. Llamo y digo que estoy enfermo al trabajo. ¿Quieres ser una persona de más fe, de más confianza en Dios? ¿Quisieras? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no leemos estos 4 consejos de David para cada uno de nosotros? ¿Quieres saberlos? Vamos a apuntarlos, vamos ahí. Para aumentar tu fe, para ser más optimistas en la vida, para llenarnos de ese pensamiento lleno de fe y de confianza en el Señor. Número 1, para aumentar tu fe, busca a Dios todas las mañanas. Simple, busca al Señor todas las mañanas. Eso es lo que hacía David. Quiero llevarte a un salmo, el Salmo 5.3. Salmo 5.3. ¿Qué dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Qué oirá? No la voz del pastor, la suya. Oye, una buena pregunta. ¿El cielo reconoce tu voz? El cielo reconoce tu voz. El cielo puede decir, ahí está Marita, ahí está orando. Ella es María, siempre clama al Señor. O cuando oramos, el cielo dice, ¿y quién es este? No estoy familiarizado con su voz. Sea que no ores o que ores, lo importante es buscar a Dios. Empieza el día con Dios. Te vas a volver una persona más confiada, más optimista, más llena de fe. Te hará una persona de más fe. Ese es el primer secreto del optimismo de David. Busca a Dios todas las mañanas. Dice, oh Jehová, de mañana. ¿Qué dice? De mañana. Curioso, ¿verdad? ¿Cuándo buscaba David al Señor? ¿Cuándo? De mañana. De mañana. Aquí habrían
Aquellos que dicen yo prefiero hacer mi devocional en la noche, otros que dicen yo prefiero hacer mi devocional en el día. Yo no voy a entrar en discusión. Lo importante es que lo haga. Lo que sí sé es que cada día es una batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y cada día necesito salir preparado. Cuando tú te pones la armadura para enfrentar una batalla, no te la vas a poner cuando termine la batalla, cuando empieza. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así que, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Y esperaré. No es un monólogo. Yo hablo, Él me habla. Yo oro y Él me responde. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Hace cuánto no terminas tu tiempo devocional, tu tiempo con Dios y dices, yes, Dios me habló? ¿Hace cuánto no pasa eso? ¿Tiene días? No esperes ser un hombre positivo y lleno de fe. Si no buscas a Dios todas las mañanas, si no buscas a Dios todas las mañanas. Ahora, hay cosas muy prácticas que yo podría decirles o sugerencias, porque a veces el asunto tiene que ver más con algo práctico que con algo espiritual, para poder sentirte mejor. A veces ese estrés, ese cansancio, esa depresión en tu vida viene simplemente por esto, porque te estás acostando muy tarde. Ya, 12:30, 1 de la mañana. Y tenemos que poner, porque a mí me pasa, tenemos que poner la alarma para que nos despierte. Oye, ¿por qué tienes que poner una alarma para que te despiertes? Ya empieza mal el día, porque esa alarma te va a alarmar. ¡Prr! ¡Ay! Ya te alarmó, ya te malogró, ya empezaste a alterarte, porque hay un artefacto que te está alarmando. ¿Por qué tenemos que poner una alarma? Porque solos no nos ponemos despertar. Acuéstese más temprano, apague la televisión, me lo digo a mí mismo también. Apaguemos la televisión, acostémonos más temprano. No encienda las noticias de la mañana. Muchas veces vemos tanta desgracia que ya el día se nos arruina. Empieza el día con adoración, ponga alabanzas, alabe al Señor. ¿Qué escuchas cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que tus oídos escuchan? Y en fin, son cosas prácticas que tú puedes aplicar. Pero lo primero es lo primero. Aumenta tu fe buscando a Dios toda la mañana. Número 2, piensa en las promesas de Dios a lo largo del día. Piensa en las promesas de Dios a lo largo del día. Ese es el segundo secreto de optimismo de David. Piensa en las promesas del Señor cada día. Salmo 119, verso 95, dice el Salmo: aunque los malos se escondan a lo largo del camino para matarme, y esto es, David estaba siendo perseguido para que lo maten, dice, yo mantendré mi mente tranquila en tus promesas, en tus promesas. Salmo 119, 11 dice, atesoro tus promesas en el fondo de mi corazón. ¿Qué es lo que dice este principio? Recuerda las promesas de Dios todo el día. Hay más de 7,000 promesas en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo las atesoras en tu corazón? Muy simple, memorízalas, grábalas en tu mente. Ya tienes una hermosa promesa que puedes guardar en tu corazón. En el versículo que hemos leído, el 1 de Samuel capítulo 17, versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esa es promesa, para que la memorices. ¿Por qué memorizarla? Porque a veces no vas a tener una Biblia a la mano y lo único que te va a quedar es buscar en tu corazón si está esa promesa aprendida de memoria en tu vida. Lo que ya tienes en tu corazón. Hermanos, qué importante es cuidar nuestra mente. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice que debemos de pensar correctamente. Vas a ser mejor llenando tu mente, meditando en las cosas verdaderas, nobles, de buena reputación, auténticas, graciosas, lo mejor, no lo peor, lo bonito, no lo feo. ¿A qué recurres cuando viene ese gigante en tu vida, hermana, hermano? Si no son las promesas de Dios, va a ser difícil que te puedas mantener de pie. ¿Qué te prometió el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor? Lo que promete el Señor, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Número 3, para aumentar tu fe, muy simple. Confía en Dios, aun cuando se ven mal las cosas. Confía en Dios, aunque se vean mal las cosas. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque Dios está en control.
Yo no sé el problema que tú estés pasando en este momento. No sé si te estás enfrentando a situaciones muy terribles en tu vida, pero este era un tercer secreto de optimismo de David. Es donde él encontró su seguridad. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 42? En el Salmo 42 dice así: oh alma mía, no te desalientes, no te enfades, espera que Dios actúe, porque sé que otra vez tendré mucha razón para alabarle por todo lo que va a hacer. David decía: yo siempre espero lo mejor. ¿Por qué? Número uno, porque él sabía que Dios lo podía ayudar. Algunos de ustedes están pasando por una temporada muy oscura en sus vidas. No tiene que decírmelo, pero Dios sí lo sabe. Muy difícil, puede ser financiera, puede ser una etapa emocional muy dura, puede ser una etapa matrimonial difícil en su vida. ¿Qué hacer? Pastor, ¿qué hago en este momento? Estoy pasando la etapa más difícil de mi vida. ¿Qué hago? Este pasaje nos da la respuesta. Número uno, recuerda cómo Dios te ayudó en el pasado. ¿Ya? Recuérdalo. ¿Por qué? Porque rápidamente lo olvidamos. Haz este ejercicio. David lo hacía, por eso es que él dijo en el versículo 34 al 36 al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía ya tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león y fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Qué tremendo! David lo que hacía es que recordaba las victorias pasadas. ¿Las recuerdas? ¿Cómo Dios te sacó de ese problema? ¿Te recuerdas cómo Dios te dio la sabiduría para resolver ese problema económico? ¿Te acuerdas cómo Dios te ayudó? Mire, hay cosas en las que Dios nos ha ayudado que ni siquiera las sabemos, ni siquiera estamos por enterados. Que Dios nos protegió y Dios nos cuidó. ¿Cómo no te va a cuidar ahora? ¿Cómo no puedes esperar lo mejor para tu matrimonio, para tu vida, para tus hijos, para tu economía? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amén. Él hizo y lo volverá a hacer. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Él puede hacerlo otra vez. Él está buscando fe en nuestros corazones. Fe en tu corazón y en el mío. Número 2, espera que lo va a hacer otra vez. Espera que lo va a hacer otra vez. Hermanos, va a haber situaciones difíciles en tu vida. Voy a ir terminando. Va a haber situaciones complicadas en tu vida, pero algo que tienes que recordar es esto: Dios no está obligado a darte una explicación por los problemas que estás enfrentando, por las crisis que estás enfrentando. No, tú no eres quien, ni yo tampoco, para pedirle al Señor explicación de por qué está permitiendo esa situación en mi vida, en tu vida. No eres quien, no tiene que explicarte. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor Jehová Dios, da y quita, sea el nombre de Jehová bendito. Yo le alabo al Señor, porque estoy en sus manos y Él es soberano y Él quiere lo mejor para mí. ¡Aleluya! Vengo a la iglesia, sirvo, no abandono, me quedo en mi ministerio, doy gloria y honra a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca, voy a dudar de mis dudas, pero no voy a dudar de mi Dios. Seguiré siendo el mismo, aferrado a mi Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo, que vive. ¿Y qué haces cuando estás en una situación difícil, que no tiene ningún sentido? Confía en el amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios los ama? No, está débil eso. Levante las dos manos y diga: yo sé que Dios me ama. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Hebreos 12:10 dice: cuando éramos niños, nuestros padres hicieron lo que les parecía mejor a ellos, pero Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir en la mejor santidad de Dios. ¿Cómo estás viendo tu problema? ¿Bajo qué punto de vista? ¿El tuyo o bajo el punto de vista de Dios? Si lo ves bajo el punto de vista de Dios, el tamaño de tu problema tiene que achicarse e inclusive desaparecer. Así lo miraba David a Goliat, con los ojos de la fe. Salmo 91, 14 y 16
Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo quiero darte una palabra de aliento, hermano. Escúchame, escúchame. Lo mejor siempre está por venir. Si tienes fe, espera que lo mejor siempre está. Pastor, no lo veo. No es por vista, es por fe. Denle un aplauso al Señor. No es por vista, es por fe. Es por fe. Por último, el último consejo de David a todos nosotros. Encuentra al David que te ayude. Encuentra al David que te ayude. Mire, somos muy ligeros en juzgar muchas veces cuando vemos a alguien que está débil en su fe. Cuando vemos a alguien que está pasando por una crisis, ¡ay, cómo nos gusta aparecer con ánimo, hermano, Dios, que Dios te va a ayudar! Todo. Nos sentimos muy, claro, porque no nos toca a nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros, es fácil hablar, fácil es dar consejos. Pero cuando le tocan a uno su economía, cuando le tocan a uno su cuerpo, cuando nos va mal, ahí se nos va toda esa espiritualidad. Porque ya nos tocó a nosotros. Por eso yo les digo a todos los maestros, cuidado, fácil es enseñar. Todos quieren ser maestros, todos quieren hablar, todos quieren enseñar. Amén. Pero Dios te va a pasar por las crisis de la vida para que tu enseñanza no sea de boca para afuera, sino que cada vez que tú digas una enseñanza, la digas con corazón, sabiendo que lo que estás diciendo lo estás viviendo, lo has vivido. Porque fácil es pararse y hablar cuatro cosas, pero las personas que sufren solamente ya saben lo que duele y el dolor que tienen. Por eso David se rodeaba de gente positiva. Salmo 119, 63. David dice, soy amigo y compañero de aquellos comprometidos a vivir con tus reglas. Escúchame, muchas veces hay que revisar con qué grupo andamos, con qué personas marchamos. Porque de repente estamos caminando con el grupo equivocado, que tiende a hundirte. Por eso la Biblia dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Si me rodeo de personas negativas, quejosas, terminaré siendo negativo y quejoso. Si ando con gente cínica que solamente está viendo la paja del ajeno, terminaré siendo un hipócrita y solamente enfocado en los problemas que tienen los demás. Hello. ¿Con quién te rodeas? Van a haber situaciones en tus vidas difíciles. Tienes que buscar al David. Yo tengo mi David. Tienes que encontrar tu David, porque van a haber situaciones difíciles en donde te vas a caer. Tu fe va a flaquear. Todos vamos a pasar por eso. Hello. Muchos decimos, ay, el ejército de Israel. Pero uno nunca sabe cómo estaba ese ejército, cansado, agobiado, quizás desalentado, desanimado. Y allá apareció el David. Dice, muchachos, yo sé cómo están, pero vamos, aliéntate, que Dios todavía vive, que Dios vive para siempre y nos va a ayudar. ¿Cuál es el David de tu vida? Búscalo. Hay matrimonios que necesitan buscar su David. Hay jóvenes que necesitan buscar ese David. ¿Con quién te rodeas? Si la persona con quien tú estás te anima a ser un mejor creyente, te influye y te dice sirve, continúa sirviendo al Señor, asiste a la iglesia, sométete a tus autoridades, vive en obediencia a Dios, lee la Biblia, ora, ese es un amigo que te conviene. Te conviene porque te quiere lo mejor para ti. Que cuando ve una falta en ti puede tener el suficiente amor, respeto, cariño y honestidad para decirte, esto no está bien, papá, esto no lo estás haciendo bien, te lo digo porque te amo. De esos rodéate. Entonces el pastor está diciendo que deje todos mis amigos. Yo no estoy diciendo eso. Quizás tengas amigos negativos, quizás tengas amigos que no sean positivos, no los abandones. Pero asegúrate de tener aquellos David que te alienten, te ayuden, te animen en tu fe, te impulsen hacia adelante, no te bajen, no te carguen y te lleven hacia atrás, sino que te den ánimo para seguir hacia adelante. Hebreos 10, 25. Nos dice claramente, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pero tú también, escucha, tú también sé un David para aquellos que están desanimados. ¿Escuchó? Tú sé ese David
para que cuando veas a un hermano o una hermana desanimado, no digas voy a llamar al pastor. Y si el pastor no está, no está disponible, lo dejas. Tú sé el David para ese hombre, para esa mujer que está desanimada. No hay cosa más triste de una persona, de un creyente que diga, fulano está mal y no hace nada por él. Haz algo, sé un David para tu hermano, para tu hermana en la fe. En una multitud como esta, quiero ya ir terminando. Creo que hay varios que están aquí y están o van a enfrentar un Goliat en esta semana, un gigante en esta semana, un Goliat en sus vidas. Tal vez es un reporte de laboratorio, una enfermedad, a lo mejor una situación en el trabajo, a lo mejor quizá tengas que dejar la casa donde estás. Quizá como familia están pasando por una tribulación, un momento difícil. Tal vez tienes que hacer una decisión muy importante en tu vida que va a afectar tu futuro, no lo sé. Haz algo. Yo lo he hecho. Tranquilízate. Tranquilízate. Relájate. Respira profundo. Dile, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito tu ayuda. Quiero poner nuevamente mi confianza en ti, oh Jesucristo. Y voy a esperar lo mejor. Aunque mis ojos no lo vean, aunque la neblina esté densa, voy a poner mi mirada en ti, Señor. Y voy a decidirme confiar en ti. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, Goliat puso su confianza en las cosas de este mundo, puso su confianza, su enfoque en él, en su armadura, en sus fuerzas, sus habilidades, en sus armas. Lo registra 1 Samuel capítulo 17, versículo del 5 al 7. Y su arrogancia lo llevó a la destrucción, al desastre y a la derrota. ¿En quién has puesto tu confianza, amigo, amiga? ¿En quién? ¿En tu religión? ¿Te está ayudando tu religión? Te pregunto, sé honesto delante de Dios. No quiero invitarte a que pongas tu confianza en otra nueva religión, sino en Dios. Ve directamente a Dios y dile, Señor mío, necesito poner mi confianza en ti. ¿Has puesto tu confianza en Jesús como el Señor y el Salvador de tu alma y de tu vida? Si no lo has hecho, la Biblia dice que hay un lugar de destino para aquellos que no han reconocido a Cristo en sus vidas, que es el infierno. ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Estás poniendo tu confianza en las cosas materiales, en ese terreno que tienes, en esa casa, en ese carro, en esas cuentas, en esa familia, en ese cónyuge, en esos hijos? La Biblia dice que todo es pasajero, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cómo terminó Goliat? En derrota, frente a un jovencito, chiquito, lo destruyó. Los Goliats y los gigantes se aparecerán en tu vida y en la mía. No se irán por completo, pero cuando nuevamente se aparezcan, sabremos cómo enfrentarlos con los ojos de la fe. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y gracias, Señor, por el ejemplo y los principios en la vida de David. Señor mío, ayúdame para que cada vez que esos gigantes aparezcan en mi vida, no me olvide de lo que tú ya has hecho y de lo que tú harás. Renuevo mi fe y mi confianza en ti, Señor, sabiendo que nada ni nadie es más grande y poderoso que tú. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amigo, amiga, si tú deseas que en tu vida también esté el Señor, esta es una buena oportunidad para invitarlo. Primero, arrepentirte de tus pecados, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y segundo, creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Es poner tu fe y tu confianza en Él y hacer un compromiso de amarlo y de obedecerlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Del pecado, salvo del infierno, salvo de vivir apartado de Dios para siempre. No es un juego, es serio. Está de por medio la eternidad de tu vida. Vamos a orar. Y voy a invitar a la congregación que se ponga de pie para acabar. Y voy a pedirles si aquellos que desean invitar al Señor a su vida y a reconocerlo como su Salvador y su Señor, hagan esta oración.
Hagan esta oración. Señor mío, te pido perdón por mis pecados. He puesto mi confianza en muchas cosas, en personas, y todas han fallado. Yo mismo he fallado, pero hoy decido creer en ti. Me arrepiento de mis pecados y recibo en mi vida a Jesús como mi Señor y mi Salvador, porque Él ha muerto en la cruz por mí, pagó la deuda de mis pecados. Y yo creo en eso, confío en Él y hago un compromiso de amarlo y de seguirle. En este momento lo decido. Si usted ha hecho esa oración, quiero conocerlo. Levante su mano ahí donde está. Quiero orar por ti, por favor, en este momento. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Si tú has hecho la oración de arrepentimiento, quiero orar por ti. Levanta tu mano, por favor, para poder orar por tu alma. Sin vergüenza, levántala al Señor. Yo sé que estás luchando, yo sé que no es fácil. A mí me tocó, pero dije, Señor, sé que tengo que hacerlo, y di el primer paso. El primer paso siempre es el difícil, pero luego el Señor me ayudó y me ha ayudado hasta ahora. Te estoy hablando de más de 30 años. Empieza tú también. Levanta tu mano ahí donde está y dile, Señor, hoy decido hacerme un cristiano seguidor de Jesucristo. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Álzala alto para yo verla, por favor. Álzala alto para yo verla. Es personal la decisión. No luches más. No tiene sentido luchar contra Dios. Ríndele tu vida a Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gigante, nuestro campeón, Jesucristo nuestro Señor, a quien amamos y a quien servimos. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a siempre poner nuestra mirada en ti y ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Gracias, porque así será, Señor. Lo creemos, lo confesamos y lo recibimos. En tu nombre oramos así. Amén. Levante su mano para recibir la bendición del Señor. Recuérdese, tenemos la escuela dominical. No se retire. No cometa el error de llevar a su hijo, a su hija. Déjelo. 1 hora de bendición en la escuela dominical. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te bendiga, te ayude y te prospere. No solamente materialmente, sino prospere tu alma, prospere tu fe. Yo declaro esa palabra sobre tu vida y yo declaro que lo mejor vendrá a ti. En el nombre de Jesucristo, porque hemos confiado y le estamos obedeciendo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones para ustedes. Amén y amén. Jesús.